Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las escrituras que han pasado de generación en generación a nosotros, Señor. Comunicando quién tú eres, cuál es tu propósito para con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy abran nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas a recibir tu palabra, Señor. Que en el nombre de Jesús seas tú hablando a través de mí, Señor. Que en el nombre de Jesús cualquier artimaña del enemigo sea echada fuera y que sean tapados nuestros oídos ante cualquier cosa que no sea parecida a tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, háblanos mientras escuchamos y leemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a partir el día de hoy así. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Hoy vamos a hablar otra vez de unidad. ¡Wow! Pero vamos a ver cómo tenemos que representar la unidad dentro de algo fundamental en la iglesia, dentro de lo fundamental de toda vida cristiana, que es la familia. Y la familia parte con un esposo y una esposa. ¡Wow! ¡Un matrimonio! Hoy día vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio, que para esta altura en Efesios es una de las piezas claves de la aplicación de Pablo. Y de lo que acabo de leerte está dentro de lo que vamos a ver hoy día. ¿Y saben cómo lo describe Pablo a continuación de lo que leí justo ahora? Un gran misterio. Un misterio contracultural. Tanto en sus días como quizás lamentablemente en nuestros días también. El misterio del matrimonio y cómo la unidad de Cristo se revela en él. ¿Y por qué vamos a hablar de matrimonio? Otra vez, porque es la cosa más explícita que tú puedes decir como, ahí hay una unión. Así debería verse, ¿verdad? O así no debería verse. Y es porque el matrimonio, lo crean o no, hermanos, sobre todo los casados, es evangelístico. Y vivir un matrimonio bueno y sano, acorde a la voluntad de Dios, importa, realmente importa. ¿Y cómo lo sé? Porque Pablo, antes en Efesios, lo dijo así. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cómo vivimos el matrimonio refleja a Cristo y tiene que reflejar su estándar, su estructura y su deseo para la humanidad. Y como todo Efesios apunta a la unidad en general, antes de saltar al texto que vamos a leer hoy día, vamos a acordarnos de un par de cositas importantes antes de. Estamos en el capítulo 5, para los que estén perdidos. Y en el capítulo 5 de Efesios, Pablo está hablando acerca de cómo tenemos que vivir el estándar de vida como cristianos. En el 5, 1 y 2 te lo dice clarito. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
el amor, el don perfecto de Dios para con nosotros, la esencia de tu Creador. Si no amamos, no tenemos a Dios. En 1 de Juan 4, del 7 al 11, mira cómo Juan describe a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios es amor y se tiene que ver reflejado en nuestros matrimonios. Un poco implícito, ¿no? Como matrimonio, dos parejas que se aman, hay amor de por medio. Pero hay amor humano y hay amor de Dios. Y no es extraño que Juan y Pablo siempre vuelvan a la misma temática. Ámense. Mira, la misma instrucción salió aquí, sean imitadores de Cristo y amen. Juan también dijo, amados, amen. Y no amen como humanos, sino amen con el amor de Dios. Y como lo dijimos, el matrimonio es la esencia de esto. En este capítulo o sección, Pablo nos va a hablar acerca de cómo el verdadero amor de Cristo no solo tiene que afectar a la iglesia, no solo tiene que afectar cómo tú te juntas con tus hermanos, ¿verdad? Sino cómo tú te relacionas con tu mujer. Cómo después va a hablar acerca de cómo relacionarse con tus hijos, cómo relacionarse entre amo y esclavo. Así que antes de leer lo que vamos a hacer hoy día, necesito que se acuerden de cómo leer esta parte. Sean imitadores de Cristo y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 5, 1 y 2. Y justo antes de hablar del matrimonio, Pablo también dice algo muy importante. Dice 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Tengan estas dos cosas en mente mientras leo esto. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar acerca de Efesios 22 al 33. Empieza el 22 así. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos amarán a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia de Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes también ame a su mujer como a sí mismo y que las mujeres respeten a sus maridos. Voy, la que me tocó hoy día. Es un poco choqueante al principio porque Pablo aquí no se va por las ramas, no hay teología, esto es mera aplicación, directamente al hueso. Así que empecemos a ver un poquito esto, ¿verdad? El 22 pone que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, y ojo, aquí debería haber mayúsculas en realidad por cómo la gente lee esto el día de hoy, pero hay una comparación, como a Cristo. Y más encima, no se queda ahí. Dice un poquito más adelante que Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer. Entonces está también implícito aquí que Pablo no solo está dejando como el sométanse ahí nomás. Hay una razón, hay un peso detrás. Ustedes, damas, esposas, novias, están siendo comparadas con la iglesia. Mira qué hermoso. Con la propia iglesia. Y lo más común a la hora de leer esto, venir con tus preconceptos del siglo XXI hacia el mujeres estén sometidas, es esclavitud. Damas, no piensen. Damas, háganle caso a su marido nomás. Aunque sea un cascarrabia, aunque no sea cristiano, háganle caso. Yo a veces crecí escuchando eso de ciertos personajes. Pero, ¿cuándo Pablo dijo eso? ¿Qué Biblia leíste? El 21 lo dijo claro, sométanse los unos a los otros. Allí no hizo distinción, unos a los otros, hombres, mujeres, niños, adultos, amos, esclavos. No es esclavismo, no es que tu mujer quédate aquí para que tu marido esté aquí. No, te está comparando a la iglesia, o mejor conocida como la novia de Cristo. Mira qué tan alto te está dejando a ti, esposa. Y si sigues con la comparación, ¿qué es la iglesia? Es un refugio seguro para los desamparados. Un lugar donde vas y buscas verdad y se te recuerda la verdad. Un lugar de sanación. Un lugar de amor. Damas, aquí Pablo no está hablando de que ustedes estén esclavas de sus maridos. Está llamándolas a vivir como Él las ve. Hijas, princesas del reino. A vivir en amor. Estoy tratando de frasearlo en mi cabeza para que se oiga bien. Pero ¿ven lo alto que los está llamando Cristo ustedes, mujeres? De aquí las feministas el día de hoy se agarran para decir que somos retrógrados. De aquí es donde dicen que Pablo era el más anti-mujeres que existe. Pero aquí Pablo te está llamando a ti, esposa, a vivir al estándar de Cristo en tu rol como mujer, en tu rol como madre, en tu rol como parte de una familia.
está llamando a vivir con el diseño original. ¿Quién se acuerda de dónde sale Eva? ¿De dónde salió la mujer? De la costilla de Adán. La parte que protege el corazón. Una parte que también sustenta tu cuerpo y le da protección. Su rol es importante, damas. No es menos. Pero tienen que vivirlo. Así que no les vengan a contar de que por ser cristianas ustedes tienen que ser esclavas de su marido. Eso es mentira. Tienen que ser mujeres. Y para ponértelo un poco más en contexto antiguo, acuérdate que en ese día la mujer era propiedad. La esposa era una propiedad meramente legal. Así que aquí lo contracultural no es en sí que Pablo diga sométete. Eso está implícito en sus días. Una mujer se sometía a su marido, quedaba bajo su cuidado, bajo su protección, dependía de él para todo en realidad. Pero lo contracultural para las mujeres en lo que está diciendo Pablo es el por qué tú te sometes a tu marido. No lo haces por egoísmo. No lo haces porque hay un papel legal que diga estoy casado con Perico Los Palotes. Lo haces porque tú amas a Cristo. Y tú reflejas a Cristo en tu matrimonio. Ahí el mundo romano se queda como, uy, 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 uy. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Te me estás volviendo loco? Pero es eso. Las esposas están siendo llamadas a amar al marido con el estándar de Cristo. A respetarlo con el estándar de Cristo. No por servidumbre o solo por el mero egoísmo o capitalismo, si le quieres poner, de qué consigo de la mujer o qué consigo de mi marido, si es que lo pones así. Sino porque las esposas aman a sus maridos como a Cristo. Así que, damas, su llamado es fácil. Amen y respeten a sus maridos porque aman, respetan y confían en Cristo. Súper simple. Entonces te vas dando cuenta cómo Pablo en realidad no está hablando cosas muy descabelladas. Está dignificando a la mujer, dignificando a las esposas en este caso. Y si te soy sincero, a mí me choca mucho, porque ayer estaba pero sudando mientras leía esta cosa, mientras trataba de acordarme de cosas para conectarlo, cómo voy a explicarles a ustedes que están casados, ¿no? Uno que recién empezó a pololear, pues, ¿me entienden? Está medio complicado el asunto, pero ¿saben qué? Ayer de verdad me sorprendía tanto. Hoy día voy a usar mucho a mi polola Vicky para esto, pero este pasaje ayer, mientras lo leía, mientras reflexionaba en él, para ustedes, damas que están casadas, pensaba en que hay de aquellos que están pensando en casarse, aquellos que están solteros, damas que están solteras o que están pensando en casarse. Su llamado es grande. Su llamado es que cuando se casen, ustedes vivan al estándar de Cristo en su matrimonio. Y es una cosa que deberíamos también pasárselo a las siguientes generaciones. Porque acuérdense, el matrimonio es evangelístico. Así que me saqué un 7 con mi polola. Nada que decir. Pero ahora vamos a pasar a la parte más densa, entre comillas, de esto. Es el llamado que se le hace a los hombres. Hombres. ¿Cómo empieza Pablo? Maridos, amen a sus mujeres. Voy.
es muy interesante que empiece así. ¿A qué te refieres, Pablo? Pero si están casados hay amor de por medio, ¿no? ¿Cómo no van a ser, cómo no van a sentir como mariposas en la guatita, ¿no? Tener como esa luna de miel, no sé. Pero acuérdense, muchos de los matrimonios de esta época están arreglados. Hay economía de por medio, hay propiedad de por medio. El amor puede ser un factor, pero no es amor de Dios. Y con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Porque si ustedes decidieron amar a sus esposas, mira cómo Pablo te dice que tienes que amar. Así como Cristo amó a su iglesia. Y Él se dio a sí mismo por ella. ¿Lo dimensionas? Es grande el estándar aquí. ¿Por qué? Porque Pablo no te está diciendo solo ama. Ama sacrificialmente. Esposos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Marido, ama a tu mujer al punto de estar dispuesto a dar la vida por ella. Por su hermosura, por su dignidad, por su santidad como hija del rey. Ella no está sometida a ti porque eres el hombre, el machito. Te ama a ti porque ama a Cristo. Y tú aquí estás siendo comparado con Cristo. Tienes que amar sacrificialmente. Tienes que estar dispuesto a dar la vida por tu mujer. A mí me da risa que a veces, no sé, mi YouTube es como medio raro y de repente como que salta de videos musicales a apologética cristiana, a de repente cristiano debate con feminista en la calle. Y de repente en una de esas me sale estas encuestas random que hacen en la calle, ¿no? Así como, ¿usted daría la vida por su hombre o no? Y la típica que hacen los cortes, lamentablemente, de las mujeres como, no, yo me salvo a mí misma primero. Y después van los hombres y salen como, no, yo doy la vida por mi mujer. Mi mujer va primero. Está editado a todo esto, gente. Es obvio que en una encuesta va a salir de todo en la viña del Señor. Pero tenemos que ser capaces de decir con convicción como hombres, como maridos, como futuros maridos, que tú estás dispuesto a dar la vida por tu mujer. Y otra vez, quizás está como un poco obvio, un poco implícito en nuestros días, porque es eso, ¿cómo te vas a casar si no amaste primero, no? Es como dos personas se aman y se van a la iglesia, se van al registro civil, se casan, se unen. Pero es que ¿sabes a qué tipo de mentalidad está hablando Pablo? Mira, esta es la mentalidad de un hombre romano promedio en esos días. Tenemos amantes para el placer, concubinas para nuestras necesidades diarias y tenemos esposas para tener hijos legítimos y hacerse cargo de la casa. Mira a lo que está llamando a los hombres de esos días. Lo que de repente era simplemente propiedad, que podía hacer lo que fuera necesario, de que ay, esta chiquilla me casé nomás porque el papá me dio un montón de dinero y mi prestigio social va a aumentar, yara, yara, yara. Ya no se vuelve transaccional. Lo contracultural de esta sección es lo que Pablo le dice a los hombres. Dice, eleven a sus mujeres al estándar que ellas son. Ámenlas porque son hijas del Rey, son hijas de Cristo. Y en ese sentido, por esta cita que te acabo de decir de cómo pensaban los romanos de ese día, es como un poco implícito que el pacto del matrimonio en esos días, incluso en esos días, era un poco como,
mero trámite legal, ¿no? Si te diste cuenta de lo que te leí recién, el pensamiento romano general, y esto súper abierto en el mundo, o sea, hombres y mujeres tienen este mismo entendimiento, ¿me entienden? Por eso es importante que los dos entiendan sus identidades en Cristo como marido y mujer, porque las mujeres también aceptarían fácilmente en esos días, es que yo ya tengo el hijo, me hago cargo de la casa y mi marido va por ahí con prostitutas porque le dio placer o porque le cantó la gana. Ahí viven bien con eso. Cualquier mera cosa que le haga clic del día de hoy es porque sí, no hemos cambiado mucho lamentablemente en algunas cosas. Hemos avanzado, pero las mismas cosas de base no cambian. El pensamiento romano del matrimonio es egoísta. No hay amor, no hay Dios en el medio. Pero ahora que está diciéndoles a los efesios, son cristianos, imiten a Cristo, sométanse los unos a los otros, le está diciendo a los hombres ahora, imiten a Cristo. Ama a tu esposa, singular. También por eso es que si lo leen con detención, repite también un poco las palabras propios, maridos propios, esposas propias. Porque claro, Pablo también tiene que estar entre medias lidiando con que es normal tener muchas mujeres en este día. O correr las faldas de otra porque te dio la gana. Pero Pablo te está llamando a ser un poco más como Cristo. Tener una novia, una esposa, a la que tú amas, cuidas, proteges, respetas, dignificas. La haces vivir conforme al estándar de Cristo. Y más encima no se queda ahí. Dice, el que se ama a sí mismo, ojo, se lo está diciendo a los hombres aquí, el que se ama a sí mismo, ame a su mujer también. Entonces acuérdense, el hombre está aquí en la sociedad de esta época. El hombre lo vale todo, el hombre tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra, el hombre es la cabeza. Pero ¿qué hace Pablo? Les está diciendo a los hombres, amen a sus mujeres como se aman a sí mismos. O sea que, aquí tiene que estar la mujer ahora. Y va más allá porque también empieza a tocar cosas. Empieza a comparar cómo Cristo realmente, su sacrificio, qué es lo que hizo por la iglesia. Mira, maridos aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo para ella, para santificarla, para purificarla con el lavamiento de agua con la palabra, para presentársela a sí mismo en toda gloria. Y acuérdense, aquí podrías hacer esposa igual iglesia. Entonces, cualquier palabra de iglesia de esta sección podría reemplazar con esposa. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tu mujer no es tu propiedad. No es para avergonzarla si quieres. No es para botarla si quieres. Nos está diciendo. Es para que la dignifiques. Para que la ames. Y va más allá, les dice, nadie aborrece a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Está llamando a decirle, esa mujer con la que te casaste por cualquier motivo, ahora ustedes no viven en un mundo romano, no viven en un pensamiento romano, ustedes viven con el pensamiento del reino de Cristo. Ama a tu mujer, hombre. Ámala como Cristo la amó, como Cristo la dignificó, como Cristo la limpió,
Y ahí quizás las bombillas como que se iluminaron, porque acuérdate también que Éfeso es como el lugar donde las mujeres también tienen un protagonismo espectacular a niveles que tú no entiendes. O sea, las sacerdotisas del templo principal de esta ciudad son todas mujeres, barra prostitutas. Arriba de eso también, si mal no recuerdo, hay un pensamiento feminista romano clásico que está dando vueltas en esta época. O sea que las mujeres, incluso dentro de su época, donde están por debajo del hombre romano, ya están como empezando a sacudirse en esta sociedad, a sacudirse para mal. Y la sociedad dependía mucho de las mujeres también, porque administraban la casa, administraban plantaciones, la plata, muchas veces. O sea que había que, o sea, Pablo le está diciendo a los hombres romanos, cuiden a sus mujeres. No por egoísmo, cuídenlas porque son de Cristo. Tienes que ayudarla a vivir su vida con Cristo. Y después da esta cita de Génesis, cuando Adán conoció a la mujer y Dios los unió. Esta es la palabra de Génesis. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos tendrán una sola carne. Una mujer que ama se tiene que unir a un hombre que ama. Ama en mayúsculas. Ama como Cristo. Y esos dos se vuelven uno. Y de las dos partes, aquí Pablo ya los unió y dijo, esta es la creación de Dios. Este es el matrimonio que Dios pensó originalmente. Uno que lo refleja a Él. Uno donde el hombre y la mujer se someten el uno al otro en temor de Dios para caminar hacia Dios, para Dios, por Dios. Refleja unidad. Porque si Cristo está muy, 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 muy apegado a la iglesia, ustedes maridos estén muy, muy, muy apegados a sus esposas. Porque si la iglesia está sustentando la cabeza, si la iglesia está activa para Cristo, esposas, sean iguales con sus maridos. Vivan en sus matrimonios el estándar de Cristo. ¿Y por qué empiezo con el matrimonio si te pones a pensar? De todas las cosas que podía haber empezado para hablar acerca de someterse el uno al otro, en temor de Dios, empiezo con el matrimonio. Una es muy obvia, es que el matrimonio es el fundamento de la familia. Una familia empieza cuando los dos se casan. Pero un comentarista de esta parte de Efeso decía esto con respecto al matrimonio. Decía, el matrimonio da una imagen de la relación entre la iglesia y Cristo mucho mejor, ojo, mucho mejor que el templo y su piedra angular o fundacional. Mucho mejor que la imagen de la cabeza y el cuerpo. Porque aquí Pablo ya deja de pasar de ejemplos de cosas inanimadas o de lo biológico, se va al círculo de lo personal, se va a la fibra de tu humanidad con esto. Porque el matrimonio es un pacto, tal como Dios hizo un pacto con nosotros. Bueno, en realidad con sí mismo, por nosotros, para nosotros.
Y un pacto es serio. Sus matrimonios son serios, hermanos. Sus matrimonios tienen, si lo hicieron delante de los ojos de Dios, que reflejar a aquel que los unió. Sus matrimonios deben ser testimonios del amor de Dios. Testimonios de cómo Dios dignifica, cómo Dios transforma, cómo Dios interactúa. Y si te pones un poco más a pensarlo seriamente en cómo se veía el día en la antigüedad los pactos, imagínate, tú quebrabas un pacto en estos días y tú merecías la muerte. Así que el matrimonio no es un juego. Es un pacto de unidad, un pacto de amor, un pacto de intimidad, que debe reflejar la unidad, la intimidad y el amor que Cristo tiene con su iglesia. Así que otra vez, acuérdense, Pablo no está haciendo, entre comillas, como algunos lo quieren poner, guerra de sexos aquí. No. Está llamando a los esposos y a las esposas a vivir conforme al estándar de Cristo. No a la unión de egos, no a la unión por el simple hecho de hacerlo, sino porque el legítimo amor, ojo con esto, el legítimo amor trae unión. El legítimo amor de Dios por el mundo trajo a Cristo al mundo para salvarlo, para santificarlo, para que podamos estar unidos otra vez con Dios. Imagínate, el estándar es alto, es altísimo. Dios nos ayude, Dios los ayuda a ustedes, matrimonios primeramente. Dios me ayuda a mí cuando me tenga que casar a vivir este estándar y a ser consciente de este estándar porque es grande. Pero ¿saben qué? Te pones a reflexionar en los días de hoy muchas veces. Y por eso te digo, hemos avanzado, pero no hemos cambiado. Lamentablemente el matrimonio sigue siendo una cosa meramente legalista en estos días. Un papel que tú vas a la MUNI, firmas delante de los testigos. ¿Ah? El registro civil. No hay diferencia para mí. Vaya a ser papeleo a los dos. Bueno, que vas al registro civil, ¿verdad? Firmas y se declararon ante el Estado marido y mujer. Están unidos. El día de hoy también no me acuerdo cómo se llama, pero ni siquiera tienes que estar casado en realidad. Simplemente, ¿cómo es que se llama ahora? Unión civil. Ni siquiera es matrimonio ahora. Porque se ha vuelto un mero trámite otra vez, incluso en nuestra sociedad. Se ha vuelto una cosa frívola donde dos personas pueden llegar y porque sintieron una atracción muy apasionada en el momento y no pudieron no vivir con el otro, vamos al registro civil, nos casamos y estamos listos, gente. Los que ya son más tradicionales hacen eso, van a la iglesia, pero no le toman el peso a las cosas que dicen, a las cosas que firman. Porque cuando te estás casando te estás sometiendo a tu mujer y la mujer al marido. Y esa palabra el día de hoy, uy, 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 no le gusta a nadie. Menos a las damas de nuestra época, a las solteras. Es que voy a perder mi libertad. Algunas cosas que a veces escucho
cuando hablaba con mi jefe acerca de cuánto tiempo te vas a México, o si vas a volver, o no sé, yo como, sí, tengo que volver porque me quiero casar. Y me dice, uy, 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 pero ¿para qué, Samuel? ¿Para qué te vas a esclavizar? Eres joven, vive la vida, conoce más, tienes que probar los heladitos por el mundo antes de quedarte con un puro sabor. Sí, me decían cosas así. Es solo un mero trámite el día de hoy como lo fue en esos días. Pero hermanos, no es un trámite. No es un trámite. No es un papel vacío. No es solo el sentimiento pasajero. Es Cristo en medio, uniéndote a ti y a tu mujer, para ser como Cristo lo es con la iglesia, para reflejar ustedes dos a Cristo. A la gente de afuera, porque otra vez acuérdense, el matrimonio es evangelístico. Si ustedes muestran cómo debería verse, le acabo de pegar el micrófono, perdón Osvaldo. Si ustedes muestran cómo un matrimonio cristiano se ve, va a hablar mucho más afuera a aquellos que dicen que es un mero trámite o que hoy, qué difícil es amar a veces. No sé si te pasa, pero esas típicas cosas de los abuelos románticos de antes, de como, ay, él se fue a la guerra, pero volvió y nos casamos y ahora somos felices por siempre. Son historias que hablan a la fibra. Saben que ayer pensando en esto también, el mejor ejemplo que te puedo dar de esto, y le tengo que dar un montón de gracias a Dios por la familia de la Vicky, y con su permiso voy a decir esto, es que cuando empezamos a salir con la Vicky, la primita chica de la Vicky, la Amelia, un día se acercó a la Vicky. Y la Amelia, ¿qué tiene? Como 9, chiquitita. Y la Amelia llegó a conocer al papá de las chiquillas, y a la tía Morín. Y la Amelia se acercó cuando la Vicky y yo empezamos a salir y le dijo a la Vicky, ay, Vicky, es que son igual al tío Víctor y a la tía Morín. Porque cómo vives tu matrimonio importa. Importa. Te enseña a tus hijos, en este caso a la chiquitita, cómo debería verse el amor verdadero. Le enseñó a incluso la Vicky y yo no estando casados, a reconocer que había algo ahí que se asimilaba al amor que tenía la tía Morín con el tío Víctor, que es el papá de la Vicky. Porque el matrimonio es un testimonio de Cristo. Y otra vez, es lo fundacional de la familia, de la sociedad el día de hoy. Y el enemigo no quiere eso. No lo quiere. A mí me sigue dando pena. Y saben que por el bien de mi cabeza no busqué la estadística. Pero da pena ver cómo somos rápidos para casarnos en el día de hoy y aún más rápido para divorciarnos en el día de hoy. Incluso entre los cristianos. No te extrañes si si llega alguien muy amargado en su vida a decirte, ¿y para qué me caso si incluso ustedes los cristianos son los primeros en divorciarse? Y no tienes cómo decirle que no, porque es una realidad, lamentable, pero es una realidad. Una realidad que no está dando testimonio de Cristo en los matrimonios. Una realidad que el enemigo se agarra desde esta época hasta nuestros días para que la familia no se junte,
para que el esposo y la esposa con la mínima pelea ya digan, se acabó. Hasta ahí llegó el amor, con la primera pelea. Y que no importa si entre medio hay un ejemplo que dar a los niños, un compromiso de las familias, no, el vínculo emocional que se forma, no, ninguna de esas cosas importa. El enemigo te instiga como pareja a que te tengas que separar, porque sabe el poder que tienen ustedes como matrimonios. De otra vez, reflejar amor verdadero entre ustedes, sí, pero hacia afuera. Importa cómo tú amas a tu esposo, cómo el esposo ama a la esposa, porque tus hijos lo ven. Porque papá, la mejor forma de criar a tu papá, a tu hijo, parte con mostrarle cómo tú amas a tu mujer. Porque mamá, la mejor forma de criar a tu hija, en cómo buscar también un estándar de hombre que viva como Cristo, es como tú también tuviste un estándar con tu marido, para que ella no caiga ante cualquier princeso. Claro, para que no caiga ante el primer flechazo de amor y que las hormonas y patita para arriba. Enséñenle a sus hijos también a buscar el mismo estándar de Cristo, para que tampoco se deje llevar por cualquier viento, por cualquier persona. Nosotros estamos siendo llamados a amar profundamente, a someternos el uno al otro, a edificarnos el uno al otro, a ser testigos del amor de Cristo en este mundo. Y parte por ustedes en sus matrimonios. Se me hizo un poco corto todo, pero es lo que es. Así que ese es el desafío. Esposas, esposos, amen y muestren el amor de Cristo. Amen y respeten con el estándar de la belleza y el sacrificio de Cristo. Ámense extraordinariamente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el matrimonio. Te damos gracias por este hermoso pacto que tú hiciste desde un principio, entre un hombre y una mujer. Un pacto que te refleja a ti. Refleja amor, refleja devoción, refleja sacrificio. Y Señor, queremos tener matrimonios en Vástago que vivan a tu altura. Matrimonios que hablen y sean testimonios de qué tan grande eres tú, Señor. Esposas que respetan a su marido porque respetan a Cristo. Maridos que aman a sus mujeres porque aman a Cristo. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús nos protejas el día de hoy de todas estas flechas que el enemigo está usando en nuestros días para acabar con este pacto, para acabar con el don precioso que Dios nos dio de unir a una mujer y un hombre en santidad, en amor. Señor, cubre cada matrimonio de esta iglesia.
Cúbrelos y guíalos en tu sabiduría y en amor para que sepan amarse el uno al otro, como tú los amas a ellos. Para que puedan edificarse el uno al otro, Señor, como tú nos edificas a nosotros. Señor, queremos ser reflejos, queremos ser imitadores de ti. Señor, te pedimos porque nuestros matrimonios le enseñen a sus hijos y a las futuras generaciones cómo se ve el amor verdadero, el amor apasionado, el amor sacrificial. Señor, aumenta nuestro amor entre nuestras parejas, entre nuestros hermanos, entre nuestras familias, Señor. Porque como Juan lo dijo, sin amor no hay Dios. No hemos conocido a Dios, Señor. Y nosotros te hemos conocido. Y amamos conocerte en más profundidad cada día. Como cada área de nuestra vida, cada área de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra identidad, tú hablas en ellas. Y hablas acerca de amor, de unidad. Que el pacto de estas familias que decidieron casarse, Señor, no sea solo un hecho de palabras, una fiesta bonita que se tuvo. Que el día de hoy el Espíritu Santo nos dé el peso de este pacto, por el cual tenemos que luchar, por el cual tenemos que seguir sirviéndote, Señor, en amor, en mansedumbre, en paciencia. Señor, aumenta el amor de las parejas de aquí, para que el amor del mundo aumente un poco más, para que podamos reflejar el amor verdadero de Cristo en nuestras parejas. En el nombre de Jesús. Amén.